Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Hoy vamos a meditar sobre el capítulo 4 del libro de los Gálatas, del verso 8 al 20. En otro tiempo, no conociendo a Dios, antes de acudir a la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo, ningún incrédulo, ningún ateo, ningún escéptico conoce a Dios. ¿Por qué? Porque vive en una oscuridad, en unas tinieblas, en soberbia, en el orgullo y en el rechazo al Señor. El panteón grecorromano de deidades no existentes, a quienes los gálatas imaginaban que rendían culto antes de su conversión. Podemos conocer solo a Dios, porque Él nos conoce primero, así como lo elegimos, solo porque Él nos eligió primero. Y lo amamos, solo porque Él nos amó primero. Los rituales, las ceremonias y los festivales del calendario religioso judío que Dios les había dado, más nunca se requirieron para la iglesia primitiva. Y Pablo les advierte en contra de esta práctica legalista y como si pudieran alcanzar el favor divino a través de ella. Pablo temía que sus esfuerzos para establecer y edificar la iglesia fueran improductivos con la reincidencia de los creyentes en el legalismo. Después de su reprensión severa, él cambia su método y hace un ruego basado en su amor intenso por ellos. Y les recuerda su testimonio, que él militó antes en el fariseísmo, pero al llegar a Cristo abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo y decidió confiar en el Señor y su gracia. Por eso instó a los gálatas a imitar su ejemplo y evitar el legalismo de los judaizantes. Pablo señala que los gálatas habían estado felices y contentos con su predicación del Evangelio y se extraña que se hubieran puesto en contra. Y les dice ahí en el verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Los gálatas estaban confundidos a tal extremo que a pesar de su afecto anterior a Pablo, algunos habían llegado a considerarlo como su enemigo. Él les recuerda que no les había hecho daño y que solo se había limitado a decirle la verdad del Evangelio puro, de las buenas nuevas. Una verdad que en el pasado había sido motivo de mucho gozo, de mucha felicidad para ellos. Los judaizantes parecían tener un interés genuino en los gálatas, pero ojo, su motivo no era verdadero, sino era extraviar a los gálatas de la salvación de Dios por gracia y obtener fama y reconocimiento para sí mismos. Y el apóstol los animó para que estuvieran concentrados y sobre todo advertidos de no caer en el engaño y la mentira, y que tuvieran el mismo celo por el Evangelio verdadero de la gracia
que lo habían tenido mientras él estuvo con ellos. Pablo sentía ese celo por ellos. Y es que cuando uno realmente ama la obra de Dios y el Evangelio de la salvación en Cristo, uno tiene celo por el Señor y sobre todo por la gracia que nos ha dado a cuidar, a ser celosos con la doctrina sana, con la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos una responsabilidad grande delante de Dios de cuidar la vida espiritual de nuestros discípulos y no permitir que vengan falsos profetas con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Nosotros somos responsables de la vida espiritual, de la salud espiritual, de la gracia que Dios nos dio para administrar, porque el verdadero pastor es nuestro amado Redentor Jesucristo. Y nosotros daremos cuenta cuando estemos allá en su presencia. Démosle gracias a Dios Padre en esta mañana por esta enseñanza que nos da. Amado Dios, muchas gracias porque reconocemos que antes de haber tenido ese encuentro con la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo, teníamos una ignorancia total. No te conocíamos y éramos enemigos tuyos y vivíamos en la oscuridad y en la muerte espiritual. Pero gracias por el día en que el Evangelio llegó a nuestra vida, en que pudimos encontrarnos con el Señor Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida y a la libertad. Y tú has colocado hombres y mujeres con honestidad, con temor y con reverencia a ti, que cuiden la sana doctrina de tu palabra y que enseñen el verdadero evangelio y que lleven a la gente a encontrarse con la verdad de que conocer a Jesucristo nos hace libres y nos da esa oportunidad para vivir la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque hoy tenemos que estar muy atentos a que la gracia que te pertenece a ti, nosotros la protejamos de engañadores, de falsos maestros, que lo único que quieren es hacer mercadería con ellos. Te pedimos que nos des esa fuerza, ese amor y esa entrega y sobre todo el testimonio para poder glorificarte a ti y entonces llevar a la gente a una intimidad y a una relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. A todos nuestros amables oyentes de Agua de Vida Eterna, este mensaje traiga esperanza, traiga vida y bendición a sus hogares y a sus familias. Feliz día.